A continuación tenemos la participación de la Universidad de Chihuahua de Bolivia. y de Bolivia, pero no sé si me parece No, que sí, no no, está no. en la De sala. Chihuahua no está Isabel. Isabel, hola, hola. Juan Miguel, ahí está Isabel. Isabel, ok. Hola, Isabel, Isabel Juan Miguel. Guzmán, sí. Juan Miguel no está, Isabel, pero... Isabel, tú empiezas, Isabel. A ver. Yo soy Isabel, hola, buenas tardes. Estuvo con problemas para acceder, pero creo que ya está. No sé si por error se haya ido a la otra sala. A la de YouTube. Sí, Excel y Zoom. Sí, es que la otra es únicamente para espectadores, para el público. ya le confirmo por acá. Muy bien. Para que empiece, ¿no? Sí, sí. Y tú sabes, David, el grupo de... Son las tres. A ver, si no empezamos con Isabel o con quién. No, tú no entró todavía. Todavía. Ah, ok, aquí está. Ahí está ya. Hola, hola. Hola. Ya. Ya está conectando. Ahí va. Ahí Listo, está. ya estamos. Ya, Isabel, Juan Miguel, hola, hola. Listo, ya está conectado. Sí. Buenas tardes, profesor Juan Miguel González. Bueno, ya está. A ver. Emitir. Buenas tardes, ahora sí puedo. Sí. Ok. Hola. Hola Julieta, ¿Cómo está? Buenas tardes. ¿todo Isabel, bien? Juan Miguel. Acabo de llegar al trabajo. Sí. Ok, bueno, pues es momento de su participación y bueno, los escuchamos, somos todo oídos. Quiero proyectar algo, por favor, permítanme. Sí, tiene todos los derechos. Listo. Está muy bien. ¿Se ve? Hola. ¿Me pueden- Sí, se ve bien. Ya, Si estoy poniendo gustan más nada. ahí la Listo. pantalla, sí. Ok. Sí, se ve muy bien, profesor. Se Ok. corre? Perfecto. Sí, Ya. corre también. Bueno, muy buenas tardes, Isabel. Ya, estás por ahí, te he visto. Aquí estoy ya. Buenas tardes, Juan. Empezamos. Sí, adelante, profesor. El espacio es suyo. Bueno, muy buenas tardes a todos los participantes de estos 30 años a la Carta de la Transdisciplinaridad. Agradecer a los organizadores. Eh, Vamos a trabajar el día de hoy un poco sobre temas de educación con la profesora Isabel Guzmán de la Universidad de Chihuahua y mi persona desde Sudamérica. Estamos trabajando ya muchos años. Trabajaremos educación, aportes a de la transdisciplinaridad a la educación latinoamericana. ¿Qué ha hecho la educación desde el punto de vista de la transdisciplinaridad? Hace unos 25 años, cuando empecé a leer el documento de la Carta a la Transdisciplinaridad, hemos visto que es un tesoro, un gran tesoro que los educadores debemos y deberíamos profundizar pensando en un cambio de paradigma y de educación. Sabemos que este proceso es religado cuando nosotros hablamos de transdisciplinariedad, pues escuchando las conferencias se habla de saberes, se habla de religación, se habla de una epistemología emergente y problemáticas en el mundo que están vinculados a los procesos educativos. Y siempre nos ha llamado a reflexionar cómo el docente debe de cambiar y cómo en la universidad debe de aproximarse a una visión transdisciplinar y cómo nosotros vamos actuando en relación a la transdisciplinaridad. En el año 2019 he logrado realizar un estudio postdoctoral
en el que logramos comparar dos documentos muy importantes. Por un lado, los saberes de la educación del futuro de Edgar Morin y el manifiesto a la transdisciplinaridad. ¿Qué es lo que desde el punto de vista teórico y práctico nos ofrecían eh, estos dos grandes hombres? Es decir, la propuesta de Edgar Morin con su visión filosófica y sociológica y el profesor rumano Vasara Nicolescu desde el punto de vista de una ciencia dura, física y demás, y cómo estos dos documentos se relacionan íntimamente. Eh, ¿Cómo integrarlo? Pues primero creo que la transdisciplinaridad debe incorporar el pensamiento religado. Las disciplinas como tal, ya el mismo Nicolescu en la carta nos ha señalado cómo están aisladas las disciplinas y cómo debemos de encontrar una religación en ellas. Un nuevo paradigma, no sé si llamarlo paradigma o llamarlo forma de pensar, pero lógicamente en este mundo de 25, 30 años donde ha estado muy fuerte el concepto de transdisciplinaridad y complejidad, pues se ha hablado de transdisciplinaridad, de complejidad, ciencias de la complejidad, pensamiento complejo y ecoformación y otros elementos más que emergen y que la educación en el mundo latinoamericano pues ha tocado puertas en colegios, en universidades, en posgrados, etcétera, etcétera. Hay infinidad de autores, hay un gran barrido teórico a nivel internacional, donde lógicamente está el profesor Vasara Nicolescu con la Carta a la Transdisciplinaridad como un documento fundamental. Yo tuve la oportunidad de conocer al profesor en Costa Rica, con quien he podido dialogar y poder charlar sobre los postulados de la Carta. Y lógicamente, como educador, hemos estado trabajando en las universidades para poder trabajar una propuesta. La propuesta en educación se llama Teoría Educativa Transcompleja, que he venido capacitando y trabajando a nivel internacional en las universidades a los profesores, justamente a partir de este estudio, de la obra moriniana con la Carta a la Transdisciplinaridad y todo lo que implica el proceso de construcción de la transdisciplinaridad, como lo mostraba Vasara Nicolescu. Infinidad de conceptos que se han ido construyendo a partir de la teoría educativa transcompleja, que surgió en el año 2013 y que ha tenido bastante aceptación y que ha permitido la publicación de infinidad de obras, tanto en América Latina como en Europa, y que lógicamente nosotros como educadores hemos tratado de sensibilizar a estudiantes, docentes en la propuesta, cambiar las formas de hacer metodología de la investigación, cambiar la forma en que los docentes puedan tomar conciencia de lo que van aprendiendo, en la construcción de una transdisciplinaridad de la educación, estudiar sus fundamentos, construir elementos como ciudadanía planetaria, cómo podemos generar una educación emergente y lógicamente el proceso metodológico que no nace de simple método, sino de estrategias, y que eso nos lo ha enseñado el profesor Nicolescu. Una obra completa que se trabaja en Colombia, por ejemplo, que tiene que ver con todo el proceso educativo que se viene trabajando con una colección completa donde están los elementos de la Carta a la Transdisciplinaridad. Los educadores, sin lugar a duda, uno de los textos que también está vinculado a la Carta es ¿Qué es la realidad? De Vasara Nicolescu? Un libro que nos permite adentrarnos en la forma del escenario educativo dentro y fuera del aula. Es un texto maravilloso y que lógicamente nos lleva a relacionar y complementar las formas de pensar la ciencia y de pensar la educación, que son elementos muy importantes. En un mundo macro, en un mundo micro, en un mundo de meso que nos lleva justamente a donde se encuentra la transdisciplinaridad, no como proceso aislado, sino como proceso religado. Esto no es fácil. A lo largo de muchos años, las universidades lógicamente han ido apropiando conceptos y uno de ellos ha sido la ecoformación, que está relacionada justamente al concepto transdisciplinar. Los saberes de la educación de igual manera tienen esos elementos. La Carta a la Transdisciplinaridad nos ha permitido pensar en un nuevo paradigma en la educación y un nuevo paradigma en las universidades. Las universidades, lógicamente,
tendrán que pensar en cómo incorporar la transdisciplinaridad y elementos como la condición humana, nuevas formas de hacer investigar, de hacer ciencia, que están articulados a ello. Y el gran elemento que es la incertidumbre, que el concepto de la Carta a la Transdisciplinaridad lo describe muy bien y que lógicamente la Carta a la Transdisciplinaridad trabaja en el sujeto como tal. Entonces, nosotros hablamos de dos tipos de escuela, la escuela de la pregunta y la escuela de la respuesta. ¿Dónde se encuentra la transdisciplinaridad? En la escuela de la pregunta. Esto no es sencillo, del lado izquierdo, del lado derecho, el modelo tradicional, y que lógicamente nos lleva a esos elementos. Pero también son estructuras de poder. En América Latina, de igual manera, la Carta a la Transdisciplinaridad ha tenido que pasar por diferentes filtros de poder en las universidades, porque, por ejemplo, en la universidad son estructuras de poder disciplinares. La universidad es disciplinar, es una universidad muchas veces positivista, con docentes muy arraigados y demás. Entonces, la Carta a la Transdisciplinaridad fue un cherry a la torta en el cual nosotros podemos hacer cambios. La investigación que hemos hecho en el año 2019, comparando desde la teoría fundamentada estos dos documentos, ha permitido que los 7 saberes y la transdisciplinaridad de manera general pudiera manifestar que comparten muchos elementos que están arraigados en unidades hermenéuticas muy interesantes, como un enfoque transdisciplinario, complementario a lo disciplinar, que nos habla justamente de un nuevo tipo de conocimiento, el conocimiento transdisciplinar, que nos habla justamente de disciplinas diferentes, que nos habla que la transdisciplina está más en la visión del sujeto que del objeto, en la transdisciplinaridad como una dinámica de varios niveles, que es muy interesante y que lógicamente cuando leímos el texto de Saberes de la Educación, me permitió justamente generar categorías emergentes muy interesantes de la carta y que lógicamente nosotros lo vamos trabajando todavía este proyecto en el cual vamos sacando las categorizaciones más importantes que se encuentran en el texto de la Carta a la Transdisciplinaridad. La realidad, lógicamente, es uno de los conceptos más interesantes en la Carta y que lógicamente me permite, lógicamente, hablar de un proceso vinculado al sujeto. Habla de un concepto espiritual muy interesante y elementos que lógicamente nos habla, por ejemplo, la transdisciplinaridad es la transgresión de la dualidad oponiendo los pares binarios. Es un concepto muy interesante y que lógicamente permite generar conceptos como libertad, desarrollo cultural y espiritual, rigor, apertura, tolerancia, un concepto intersubjetivo muy interesante, el homos trascendentalis, que eso es algo muy interesante en la Carta de la Transdisciplinaridad, un homo diferente al homo tradicional y que lógicamente habla de una realidad multidimensional, la comprensión del mundo, compartir conocimientos, multidimensionalidad y una pluralidad compleja que está muy manifestada en el documento de la Carta a la Transdisciplinaridad. Ya en el proceso mismo nos señala que ambos documentos son complementarios y que lógicamente que se integran, entendiendo lógicamente que también puede ser utilizado como un instrumento de aprendizaje vinculado a la condición humana y que lógicamente pues permite encontrar todas estas categorías en el texto mismo de análisis de los dos documentos. Hay una teoría sustantiva muy interesante que se ha encontrado en la conceptualización y que lógicamente permite ver cómo estos dos grandes hombres, Morini y Nicolescu, buscan una visión integral del ser humano, buscando la recivilización humana. Eso está articulado en estos dos textos. Vuelvo a señalar una producción de postdoctoral que se hizo en el 2019, justamente después de haber leído tanto y analizado ese texto, permite ya poder hacer un análisis más profundo, categorial cualitativo, que te permita justamente ver cómo, y escuchando a Basarán y Jolesco muchas veces, la transdisciplinaridad, uno de sus pilares es la complejidad. Entonces, ¿de qué manera estos dos puentes
se relacionan y estamos hablando muchas veces de elementos que pudieran ser relacionados. Y bueno, ese hombre que nace del Homo sui transcendentalis, que es un verdadero estado natural del ser humano frente al Homo complexus moriniano, muy semejantes en su contextualización. Ambos hablan de un Homo y creo que ese Homo es muy complementario. En todo esto, los profesores tienen que aprender a religar su mundo, aprender a religar el aprendizaje, aprender a religar en la enseñanza, el contexto, el aula, el diseño curricular, etcétera, etcétera. Y aquí hay dos grandes aportes que hemos podido trabajar en los últimos 25 años, que es el modelo o la estructura de clase transdisciplinar, que surge de estrategia, no de modelo, de un concepto de estrategia y donde me permite a este tiempo hablar que la transdisciplinaridad para el docente es colaboración. Si el docente no colabora y no trabaja en equipo, no podemos hablar de transdisciplinaridad. Entonces, el trabajo en equipo entre los estudiantes, el trabajo en equipo de docentes, donde en un aula se abre y no solamente está un profesor, creo que ese es un gran aporte. De igual manera, los contenidos transdisciplinares, hablar de un contenido en el currículum, cómo nosotros lo podemos vincular a elementos como intracontenido, multicontenido, pluricontenido, intercontenido, transcontenido, que nosotros lo podemos articular en estructuras curriculares que están vinculados en la transdisciplinariedad. Entonces es mucho el recorrer, de igual manera en la didáctica, en los procesos investigativos, que ayudan mucho a entender nuevas propuestas y creo que en el mundo actual, como señalaba a algunos colegas, a la misma profesora Isabel Guzmán, que enseguida ya tomará la palabra, ya fueron muchos años de teorización de transdisciplinaridad y complejidad y ahora es necesario recoger lo que se ha sembrado con esas semillas. ¿Sí? Hay que cosechar, ¿sí? Hay que cosechar la transdisciplinariedad. Muchas gracias. Cedo la palabra a la profesora Isabel Guzmán, que continuará con nuestra exposición. Muchas gracias y también quiero compartir. Bien, pues me sumo a lo que se ha mencionado, una felicitación por este espacio. Ya no lo debían desde el tiempo de la pandemia, este congreso que ha estado en espera, así que felicitamos que se haya realizado y felicidades a Julieta, a todo el equipo que se ha dedicado a concretarlo. Desde la propuesta de los organizadores es que tratáramos de enfocarnos en algunas preguntas, pero cada una de ellas es un buen pretexto para volver a reunirnos porque da para muchas reflexiones. Entonces era sobre cuál, sobre todas, pero me quiero enfocar en las dos últimas, concretamente en la última, sobre cuál es nuestro papel, o sea, qué estamos haciendo. Ahorita lo señalaba el doctor Juan Miguel, qué pasa con la forma como estamos haciendo esta posibilidad de llevar a la práctica después de 30 años de estar reflexionando y teniendo en las manos esta potencia. En ese sentido, queremos compartir este tránsito posible de la transdisciplinariedad a la decolonialidad, en donde estamos hablando de que el transitar desde ahí ha sido una gran tarea, pero un gran andamiaje, un gran apoyo que se tiene a partir de las herramientas que nos deja precisamente la transdisciplinaridad y la decolonialidad. Quiero partir de este concepto muy ampliamente trabajado por el doctor Juan Miguel González Velasco y me posiciono en lo primero. Cuando nos habla Edgar Morán de la reforma del pensamiento que nos permita entender la dinámica actual para ver de qué forma, cuál es la sensibilidad que tenemos o no para entender la problemática planetaria, para sensibilizarnos de esa degradación del tejido ambiental y cómo efectivamente nuestra hiperespecialización nos ha llevado a una ceguera cognitiva. En ese sentido, ¿cuál es la apuesta? Bueno, lo mismo que se está rescatando, poner al centro la reflexión, el diálogo, la reflexión y la acción.
Nosotros hicimos este es un esfuerzo, este es algo que queremos compartir, algo que se está construyendo, en donde nos ha permitido con esas herramientas tratar de transitar. ¿Cómo lo hacemos para tratar de trascender con todo lo que hay atrás de esta sociedad disciplinada, para transitar de la disciplina de una manera con cierta ruptura, pero sin que nos lleve también no podemos irrumpir y decir mañana vamos a actuar de otra manera, sino que la sugerencia es ir haciendo grietas que nos permita ir afianzando en cada uno de estos pasos? ¿Cómo trascender? Efectivamente sería a partir de ese diálogo de saberes que nos permita encontrar a partir del respeto, de la escucha, de esa narrativa que nos permita deconstruirnos. Y quiero poner énfasis en esta primera parte, en la cuestión ontológica. Lo ontológico, ¿por qué? Porque si la ontología nos refiere a la construcción del ser y su realidad, la pregunta, sin llegar a la respuesta que hace Hugo Semmelmann, cuando él pregunta, ¿quién soy? Cuando nos hacemos esta pregunta al estudiante, ¿quién eres? Dice él, aflora primero el rol. Es decir, ¿desde cuándo nos hemos desprotegido de ese ser y hemos antepuesto otras cosas? En forma de broma, también platicamos, ¿qué piensas cuando piensas que piensas lo que piensas? Y no es un trabalenguas, es con qué pensamiento, si el conocimiento es una acción a partir de la representación social, a partir de esas representaciones sociales nos van cargando nuestro ser, de tal manera que nuestro ser ontológico está respondiendo entonces a una serie de esas representaciones sociales y hace rato que no sabemos quiénes somos. Pero a partir de ahí entonces vuelve la pregunta. Entonces, ¿desde qué referentes me salen o me surgen estos valores? ¿Qué pensamos? ¿Qué conocemos? Aquí hay una reflexión muy importante que nos ayuda a cuestionarnos esto. Virginia Confiantini nos habla de 3 fracturas epistémicas, en donde a partir de ciertos pensadores de cada época nos permitieron así tener ciertos conocimientos. Y efectivamente, a lo mejor en un principio Descartes, como fue junto con Newton y Comenio, que se sienta las bases del conocimiento universal. Después viene la presencia de Einstein, que viene a platicarnos de la cuestión relativa, pero es Edgar Morin el que nos dice la necesidad de articular, de religar. Nelson Maldonado nos habla desde otra lógica de esos quiebres, en donde nos habla, por ejemplo, un quiebre muy importante que se dio con la Revolución de Haití, en donde surge la importancia de las resistencias. Es decir, con esas resistencias entonces se nos abre el panorama y decir, entonces no es lo universal, hay otras cosas que existen. Él nos habla también de otro quiebre que se da en las guerras cuando nos damos cuenta de que esa necesidad de fusión, de integración, se quiebra. Pero finalmente, con la unión en el 92 de los pueblos indígenas, definitivamente es no solamente la resistencia, sino que tenemos que darnos cuenta de esa existencia que se ha tenido. Pero es Ramón Grossfogel el que nos habla de 3 temporalidades que nos ponen entonces en el debate que él va a cuestionar desde la hegemonía de Estados Unidos, esta irrupción del neoliberalismo y la crisis de la modernidad. Nos habla entonces de una crisis que tenemos que nos hace pensar entonces, bueno, entonces ahora qué vamos a pensar. Si es ingenuo ya pensar en los principios de la modernidad y todos estos que esos quiebres, nos damos entonces a la tarea de reflexionar cómo tendría que ser esa reforma del pensamiento. Y vamos a una reflexión más profunda cuando nos dice Sartre en esta prólogo a los condenados de la tierra, cuando nos dicen, ellos tenían el verbo, nosotros lo tomamos prestado. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Junto con Grossfogel habla de una matriz disciplinar del poder, en donde cada disciplina tiene una finalidad, es decir, formas de utilizar el verbo y nosotros lo seguimos pidiendo prestado y nos ha permitido entonces trabajar en torno a ello, reconociendo que el conocimiento es
en sí es para el hombre occidental, heterosexual, capitalista. Todo lo demás estaría subalterizado. Y con esto llegaríamos a que tendríamos que comenzar a abrirnos de que cuando menos en la construcción social del conocimiento existen diversos paradigmas. ¿Por qué seguimos hablando, priorizando uno? Entonces, cuando nos habla Edgar Morin de esa reforma del pensamiento, ¿hacia dónde? ¿Cómo tendríamos que estar manejando esto? Reconociendo que lo que conocemos descansa en 4 genocidios de personas y 4 epistemicidios del conocimiento. Entonces, si vinieron y nos aplanaron, nos borraron, pero estos grupos siguen manejando de que existen. Esa resistencia es parte de lo que tendríamos que estar poniendo precisamente al debate. Y aquí un, una frase de Pablo Freire con su pedagogía de la esperanza, donde nos invita de que no soy si los demás no son. Pero entonces, en ese sentido, es de qué forma hemos sido colonizados para incluso pensar de que todo el tiempo todo tiene que ser vertical o que yo voy a diseñar porque estoy marcando desde de entrada esa distancia. Y la apuesta que hace él, dice, me gustaría poder convencer a otras personas sin mentirles de que vale la pena intentar el sueño. Entonces, lo que estamos viendo aquí, esto es un momento coyuntural para México, porque la educación superior nos está moviendo a visualizar a una formación integral que atente. Estos son 7 criterios en los cuales descansa la educación superior. Y si nos damos cuenta de la primera es la responsabilidad social. No vamos a escribir todas, pero ¿qué entendemos por la responsabilidad social? Es la sensibilidad que tiene cada institución y sus equipos de trabajo para apostarle, para atender la problemática social, entendiendo que esa problemática social ya no rebasó. Pero está sucediendo lo mismo con la educación básica. Por eso es coyuntural. Por eso este es el momento ideal, como que lo decía ahorita Juan Miguel, tenemos que es tratar de hacer el esfuerzo de ir de la teoría a la acción, pero una acción contextualizada con todas estas recomendaciones que se nos han mencionado. ¿Por qué? Porque la problemática social nos ha rebasado y tenemos que traer hacia el centro de la universidad los problemas de pobreza, de violencia, de migración, pero algo muy importante, tenemos que estar trabajando con esto. O sea, esta es la realidad y ellos están conscientes o no, ese es el trabajo y esto es con lo que tendríamos que estar trabajando. Entonces, en síntesis, ¿cómo tendríamos que estar percibiendo esto que entendemos como reforma del pensamiento? Gramsci decía, lo nuevo no acaba de nacer, lo viejo no acaba de morir y en el medio surgen los monstruos. Bueno, pues ya están surgiendo. Ahorita, por ejemplo, es cómo nos organizamos, cómo nos unimos, cuáles son las diversas propuestas. Por eso me encanta este espacio que se abre precisamente para poder seguir discutiendo, seguir haciendo esas apuestas, seguir soñando, porque en la medida que una población tenga sueños, tiene esperanza. De lo contrario, el miedo la va a seguir gobernando. Pero ellos ya están aquí y se habla de la siguiente fase, de si el neoliberalismo o la modernidad o la posmodernidad ya dio cuenta de acciones incluso hasta inmorales, en donde ya es ingenuo pensar en esos principios, pero ellos se siguen organizando. Y ahorita se habla de una etapa del tecnofeudalismo, llamado tecnofeudalismo, que es este colonialismo digital, o que le han llamado, a partir de la reunión de Davos, se le llamó el reinicio, en donde el chico de Tesla, bueno, se me van los nombres, pero estaban diciendo, es importante que ya entendemos que existe una crisis climática, pero es necesario desaparecer a 6.000 millones de personas. Es decir, el problema es entonces para ellos la sobrepoblación y hay que disminuir. Hablan de un reinicio. Y entonces nosotros, ¿qué estamos haciendo? ¿O contra qué tendríamos? Yo creo que no tendríamos que hablar de contra qué, sino cómo trabajamos con lo que tenemos. Porque el tecnofeudalismo nos está hablando de esta mercantilización de la vida cotidiana, de un acaparamiento y una desposesión de nuestra información para constituirse en este patrón tecnológico de esta dominación cultural desde el presente para estar diseñando ese tipo de futuro.
Están hablando de un extractivismo de nuestra información, que en eso representa precisamente esa colonialidad del poder. Pero este procesamiento algorítmico está exacerbando los estereotipos y los demás sesgos discriminatorios. Ya la inteligencia artificial está trabajando a partir de esos sesgos, a partir de profundizar precisamente en todas las desigualdades. Y entonces, ¿cuál sería lo que estamos haciendo nosotros? Bueno, pues, a partir de estar poniendo al centro esta preocupación y retomando esta preocupación y esos aportes que nos da desde la complejidad, estamos incursionando en procesos efectivamente de autosocioecoformación. La autoformación tendría que ver con construir con esa reflexión cuál es, cómo está conformado mi ser, tratar de avanzar desde esto hacia la construcción de nuevas identidades, pero contextualizadas, en donde, si bien es cierto que nos han impuesto, que nos han caracterizado a partir de raza, a partir de género, a partir de la etnia, todo eso tendríamos que ponerlo al centro y debatir, pero nosotros, ¿cómo? Si ahorita viene una propuesta es, sí, pero ¿cómo nos entendemos ahorita? ¿Qué somos? ¿Quiénes somos? ¿Y qué quisiéramos? ¿Sobre qué quisiéramos darle nuevo sentido y significado? Esos son los constructos que tendríamos que estar haciendo para avanzar entonces a la cuestión colegiada, en donde a partir de nuevas prácticas de trabajo colegiado solidario, comenzáramos a sembrar sueños, pero teniendo en cuenta ese acercamiento, la oportunidad que tenemos de trabajar con otras personas a partir de metodologías no extractivistas, aprender a trabajar no sobre la pobreza, no sobre la migración, sino aprender a trabajar con ellos. Porque esta pedagogía de la crueldad o esta pedagogía del silenciamiento nos ha llevado precisamente a esto. Entonces, son prácticas que tenemos que comenzar a aprender también nosotros, entre todos, porque todos hemos sido formados a partir de esa fragmentación, de ser un individuo parcelado, fragmentado, egoísta y ausente de todo lo que está en el contexto. Esto se parece mucho, hablar de la interseccionalidad como un posicionamiento, es lo que nos habían sugerido hablar de la transdisciplinariedad. ¿Con quién tenemos que hablar para que esto sea un coligaje, que esto sea una apuesta en donde pudiéramos reflexionar sobre las múltiples violencias que nos atraviesan y tratar de ir sanando poco a poco, pero entre todos? ¿Qué sería la ecoformación? Sería dialogar y teniendo como referente el sueño. O sea, ¿cómo soñamos nuestro espacio? Pues a ese espacio hay que apostarle. A partir de esos nuevos diálogos solidarios, comprometidos, a partir de nuevas formas de relacionarnos, que pudiéramos efectivamente poner al centro la vida y ese buen vivir. No vivir bien que se ha manipulado, sino vivir el buen vivir, que es la armonía. Que hagamos esa reconciliación con la naturaleza en nuestro contexto de América Latina, porque América Latina es la región más desigual del mundo. Sí, pero a partir de esa desigualdad ya tenemos que estar haciendo algo. Sí, lo hemos escuchado en varios discursos, pero ¿qué estamos haciendo? El reto es tratar de seguir siendo sujetos de referencia para convertirnos en sujetos de enunciación, en donde es nuestro contexto, nuestro territorio, nuestras apuestas para decir qué es lo que tenemos que comenzar a construir como propio, para qué y desde dónde pudiéramos estar trabajando. Desde la cuestión de la inteligencia artificial ahorita, yo creo que tendríamos que estar haciendo esa apuesta desde una perspectiva ética. Esto es personal, esto es lo que se avecina, es que tenemos que tomar efectivamente un partido, que tenemos que tomar posición y tenemos que ir a la acción. Desde la ética, pero no de esta ética manoseada, en donde nos ha llevado a caracterizar el bien y el mal, pero desde unos ojos, sino desde una ética que permita analizar cuál es el tipo de información que se está poniendo en las plataformas, cuáles son los algoritmos, quien construye el algoritmo es quién es. Entonces, y ahorita se maneja como un error, pero esos sesgos lo que están haciendo es profundizando más
en esas desigualdades. Por lo tanto, la preocupación nuestra también sería comenzar a sentar presencia, comenzar a desmitificar sobre todas estas cuestiones de la tecnología, que no nos deslumbre, sino que tengamos la oportunidad de estar haciendo mella y diciendo de qué manera esto va a seguir perpetuando, pero nosotros tenemos que seguir manteniendo esos espacios de diálogo para seguir trabajando, para tener una propuesta que nos permita tener presencia, hacer presencia. América Latina no tiene por qué seguir siendo el granero del mundo. También tenemos que decir, las universidades cuentan y están haciendo este trabajo colegiado, reflexivo y sobre todo que esté en este contexto. Termino con esto, entonces diríamos que esos tránsitos posibles que sería construir y generar solidaria y colectivamente nuevos sentidos, nuevos significados que nos permitan reflexionar que nos han colonizado la mente, el cuerpo, el espíritu. Pero tenemos entonces nosotros, es decir, no estamos descalificando, sino que tendremos que estirar el concepto para esto que nos sugiere Edgar Morin, de aprender a dialogar, pero teniendo presente qué es lo que queremos transformar. Y lo que queremos transformar es nuestro espacio, ya no permitir que sea solamente quedarnos de brazos cruzados, porque ahorita viene el extractivismo metodológico y después el extractivismo de la mercancía. Tenemos que darle sentido y significado a nuestro territorio, poniendo, como habíamos dicho, la vida, la armonía y el buen vivir al centro, a partir de ese diálogo, de ese encuentro, de ese cuidado entre todos, teniendo como meta esa transformación. ¿Y cuál es la transformación? Los sueños posibles, esos inéditos viables que son construidos a partir de nuevas miradas entre todos. Aquí se requiere el concurso de todos en los diferentes planos, que cada quien tenga que hacer esa apuesta para hablar de esa transformación. Termino con esto. Muchas gracias. Muy bien, doctora, muchas gracias a los organizadores. Con eso cerramos la participación de nuestro grupo. Hasta una próxima. Muchas gracias, profesor Juan Miguel González. Agradecemos su participación, la participación de la profesora Isabel Guzmán por parte de Chihuahua y Bolivia. Y